Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Estamos una vez más aquí presentes para seguir estudiando el libro de Juan. Hoy ya estamos en el capítulo 6. Vamos a leer del 1 al 15. Y en el material que les había pasado también en el grupo tenemos una introducción. Nosotros habíamos visto anteriormente acerca del paralítico, la autoridad del Hijo de Dios. Habíamos visto hasta este momento entonces que el libro de Juan siempre trata de glorificar a Cristo, de presentarle como el Mesías, como el Hijo de Dios, ¿verdad? Siempre trataba entonces de exaltarle a Cristo, ¿verdad? Como no un simple profeta o alguien que vino simplemente a cumplir, ¿verdad? Las Escrituras, sino como el Hijo mismo de Dios. Dice, continuamos nuestro estudio en el Evangelio según San Juan y llegamos hoy al capítulo 6. Encontramos aquí la alimentación milagrosa de los 5.000. Este es el único milagro de Jesús que en todos los 4 evangelios relatan. Y en nuestras Biblias, en la Reina Valera, aparece ahí arriba que está en Marcos 14, 13 al 21, en Lucas 9, 10 al 17, y en Mateo, sería Mateo 14, 13 al 21, Marcos 6, 30 al 44. Vemos ahí. Y si es que nosotros leemos, ¿verdad? Por falta de tiempo no vamos a leer todo, pero si ustedes se ponen a leer y a comparar la historia desde los 4 puntos de vista, vemos que hay relatos que no aparecen en otro libro, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que esté errado, ¿verdad? Sino simplemente es otro punto de vista. Y enlaza entonces con lo que relata el otro, ¿verdad? Dice, en el Evangelio según San Juan, como resultado de este milagro, nuestro Señor pronunció un discurso sobre el pan de vida. Entonces, cuando nosotros leemos los milagros que Jesús hizo en el Evangelio de Juan, siempre viene con una explicación de Juan acerca de algo más espiritual, ¿verdad? No simplemente hechos, sino qué es lo que Jesús quería enseñar a través de eso. Lo vimos con el paralítico, vimos también con la mujer de la fuente, ¿verdad? Con la samaritana, vimos también el relato la charla con Nicodemo. No eran simplemente relatos, ¿verdad? Así por algo histórico, sino que más bien era para enseñar acerca de puntos importantes, ¿verdad? Y este relato también es algo muy importante porque aparece entonces en los 4 evangelios. Es lo que muchas personas también pudieron ver, pudieron presenciar. Más de 5.000 personas, contando solamente hombres, pero me imagino que si contamos una mujer y un niño por cada varón, estarían casi 15.000 personas, ¿verdad? Entonces, más o menos esa es la cantidad de personas que vio este milagro, por eso es algo importante. Dice, este es el método de Juan que Juan empleó. Llamó a los milagros señales, pues esto indicaba que cumplía cierto propósito. Juan también escogió solo ciertos milagros. Usted recordará que el autor dijo en el 20:31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero esto se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el objetivo de cada relato y de cada historia, entonces, que es incluida dentro de los evangelios. Cada hecho que Jesús hizo era entonces con ese propósito. Este es un pasaje importante porque expone la clave del Evangelio según San Juan. Bien, entremos entonces en nuestro estudio del capítulo 6, que como dijimos incluye 4 milagros registrados por Juan, o sea, la alimentación de los 5.000. Leamos el primer versículo, entonces podemos leer, en nuestras Biblias podemos buscar el 6 del 1 al 15 y leemos entonces todos juntos. Entonces dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían a los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió,
200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. El primer versículo dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Ahora, ¿después de qué? Bueno, después de los sucesos registrados en el capítulo 5 que nosotros ya habíamos estudiado también. Jesús había salido de Jerusalén y al parecer había llegado al oriental del río Jordán. Cruzó el mar de Galilea y aparentemente llegó a la región del norte. Esto ocurrió de 6 meses a 1 año después de los eventos del capítulo 5 y aproximadamente 1 año antes de su crucifixión. La manera en que podemos poner fecha a estos eventos es siguiendo las fiestas que Juan mencionó. Acá menciona que estaba cerca la Pascua de los judíos. Entonces esta sería la segunda Pascua. La tercera Pascua entonces es cuando Lázaro resucita y luego entonces el de su crucifixión. Dice: Juan relacionó el Evangelio con un calendario y un mapa de la topografía de la tierra. De esta manera Juan explicó que Jesús, el que vino de la gloria del siervo, el Verbo que fue hecho carne, el que habitó entre nosotros, caminó junto al mar de Galilea y fue hasta Caná, a Nazaret, a Capernaum, a Bethsaida, a Jerusalén y a Decápolis, etc. Por esto leemos aquí que Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Al parecer Jesús había regresado a la tierra de Galilea porque en el capítulo 5 había estado en Jerusalén, entrando en la ciudad por la llamada Puerta de las Ovejas. Por lo tanto, hay cierto periodo de tiempo transcurrido hasta el capítulo 6. Cuando Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, leemos entonces en el versículo 2. Y lo seguía una gran multitud porque veía las señales que hacían en los enfermos. La mayoría de las personas que le seguían, entonces esta multitud, iba más bien por lo que podía sacar de Jesús, ¿verdad? En nuestro entorno mismo pasa eso. Las personas que tienen mucho dinero o tienen mucho que ofrecer generalmente son los que están más rodeados de gente, ¿verdad? Entonces esto le ocurrió a Jesús. La gente no iba ahí porque amaba a Jesús o porque quería seguir el camino de la salvación o porque querían llegar a Dios o porque querían ser perdonados por sus pecados. Ellos iban por las señales, por los milagros, por los beneficios que podía tener. ¿Verdad? Y eso sucede también en las grandes iglesias hoy en día. Cuando la iglesia tiene, digamos, el poder económico de poder brindarle a sus seguidores, entonces maneras de beneficiarse tienen más, ¿verdad? Por aquellas iglesias que más exigen servicio, exigen entonces de sus miembros que se comprometan con el Evangelio, que muchas veces se sacrifiquen, entonces son los que menos concurren allí, ¿verdad? Dice: en verdad, esta gran multitud no creyó en él para recibir una salvación. No confiaban en él. La gente tenía interés en sus milagros y quería hacerle su rey porque les había alimentado. Pero, estimado oyente, la misión de Jesús no consistía en restaurar nuestro cuerpo físico, porque Él quiere ser Rey y Señor de nuestras vidas. Este es el motivo por el cual Juan había dicho en el principio que Jesús no tenía necesidad de que nadie le informase sobre el ser humano. Eso nos lo vemos en capítulos anteriores, ¿verdad? Dice que Jesús conocía todo lo que había dentro del ser humano, las intenciones más ocultas de cada persona. Si nosotros mismos nos detenemos a pensar en la intención de nuestro corazón y qué nos mueve a seguir a Cristo, muchas veces no es la gloria de Dios,
Muchas veces la intención que nos mueve no es ayudar al ministerio, sacrificarnos, servir a los demás o simplemente hacer algo por los demás. No es ese nuestro motivo, ¿verdad? Y hoy en día en las iglesias, en las grandes iglesias sucede eso y es muy triste, ¿verdad? La mayoría por ocupar un cargo, por ser aplaudido ahí arriba, entonces está. Y esto sucede entonces aquí también. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. El lugar que se señala aquí no es realmente lo que nosotros llamaríamos un monte. Es que en aquella tierra 1000 metros es la altura máxima de los cerros, pero aún así son muy escarpados. El monte que hoy en día se muestra a los turistas es un lugar muy atractivo, por cierto. Bien podría ser el monte mencionado en este versículo, donde Jesús alimentó a los 5000. Ahí relata entonces de que había mucha hierba, ¿verdad? Una parte decía. Entonces podríamos decir que había llegado la primavera, era un clima agradable también. Entonces, digámosle que el lugar daba para que la gente se sentara, se recostara un poco, que pudiese entonces descansar en ese lugar, porque se había ido el invierno entonces y había un pasto fresco, ¿verdad?, para poder descansar allí. Alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús le pregunta a Felipe entonces: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Si cada uno de nosotros se nos hiciera esta pregunta, ¿qué responderíamos? Son como 5000 personas, ¿verdad? Se necesitaría entonces una panadería con mucha capacidad, un horno demasiado grande. No habría entonces abastecimiento. ¿Desde qué día estaríamos horneando panes para que pudiese abastecer a toda esta persona? ¿Verdad? Quizás semanas antes, ¿verdad?, que pudiese abastecer el hambre de 15.000 que no solamente comieron 2 o 3, ¿verdad? Quizás algunos dice, ¿verdad?, que comieron hasta saciarse y sobró 12 cestas otra vez. Entonces era una cantidad demasiado grande también de alimentos, lo que se necesitaba. Felipe era muy tranquilo y nunca tenía mucho que decir, y el Señor trató de hacerle hablar en esta ocasión. Usted observará que según el versículo 8, al parecer Felipe y Andrés estaban juntos. Andrés y Felipe evidentemente eran hombres muy activos, bastante ocupados, pero no solían hablar mucho y no oímos de ellos con frecuencia. Sin embargo, Andrés fue quien trajo a Simón Pedro al Señor, y más adelante veremos que los griegos se dirigían a Felipe y Andrés cuando quisieron ver a Jesús. En este pasaje, Felipe se reunió con Andrés para averiguar lo que podían hacer. Por lo tanto, aquí lo hallamos juntos. Ahora, ¿estaba el Señor pidiendo consejo? ¿Estaba entonces el Señor pidiendo consejo al preguntarle eso a Felipe? Andrés entonces se les ve en las escrituras como siempre trayendo a alguien, ¿verdad?, para Jesús. Le trajo primero a Simón Pedro, le trajo a este niño, ¿verdad?, con sus 5 panes de cebada y 2 pececillos. Le trajo también a los griegos, le acercó a Jesús. Siempre le trae a alguien, ¿verdad?, uno a uno, a Jesús. Le presenta. La respuesta entonces a esta pregunta es muy obvia. Si nosotros nos ponemos a pensar, no había ninguna manera en ninguna parte del mundo, ningún panadero podía hacer, ninguna panadería tuviera entonces la capacidad para saciar la necesidad que tenía esa persona, las personas que estaban ahí, mejor dicho. No había entonces ninguna parte, solamente un milagro podía entonces saciar el hambre de todas esas personas que estaban ahí. Entonces en el siguiente versículo se nos aclara por qué Jesús le hizo esta pregunta a Felipe. Pero decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Jesús sabía muy bien lo que iba a hacer y lo dijo con una intención de poder enseñarle algo a Felipe. Estaba poniendo a prueba a Felipe, de modo que Felipe contempló esta multitud formada por unos 5000 hombres, además de las mujeres y los niños. Calculamos que deben haberse reunido por lo menos unas 15.000 personas. Evidentemente esta no era una multitud regular, especialmente en aquella tierra y en aquellos tiempos,
Cuando Felipe la vio, de ninguna manera estaba pensando en un milagro. Y ellos estaban ahí más de un año con Jesús andando. Ellos vieron cómo Jesús convirtió el agua en vino, vieron otros milagros, ¿verdad? Pero sin embargo, ellos no pensaron en ese momento en milagros. Entonces podemos meditar en esto. Entonces, cuando Felipe es puesto a prueba, ¿en dónde entonces está su confianza? Las dificultades entonces revelan a qué nosotros nos aferramos cuando estamos en problemas, a quién recurrimos. Felipe no tenía su confianza entonces en Jesús, por más de que él estuvo ya un año detrás de Jesús viendo milagros, sabiendo la capacidad que él tenía de hacer cualquier cosa o de suplir cualquier necesidad. Tenía su confianza en el dinero, ¿verdad? Eso lo vemos en versículos más adelante, en los cálculos, en cómo podía solucionar a su propia manera y a su manera, ¿verdad? Esto nos enseña que es importante no olvidar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, todas las cosas que nosotros ya hemos visto, hemos vivido en el caminar con Cristo, ¿verdad? Tantos años siguiéndole a Jesús, pasando por muchas pruebas, muchas dificultades. Esto nos enseña entonces a no olvidar. Dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. 200 denarios de pan un denario sería el trabajo de un día. Sería casi 7, 8 meses de trabajo, entonces 200 denarios. ¿Cómo es que Felipe llegó a calcular la cantidad de 200 denarios? Bueno, creemos que esa suma era todo lo que tenía en la tesorería en aquel entonces, y probablemente Judas había dado su informe contable aquella mañana y eso era todo lo que tenían. Felipe miró pues a esa multitud y luego pensó en lo que tenía en la bolsa o en la caja de tesorería y concluyó que 200 denarios de pan pues no serían suficientes para que toda esa multitud comiera. Un denario equivalía en aquella época al salario de un día. Aquellos 200 denarios pues habrían tenido un valor aproximado de 30 o 40 dólares. Obviamente no les era posible alimentar a 15,000 personas con esa suma de dinero. Los otros evangelistas nos dicen que los discípulos trataron de aconsejar al Señor Jesús. Y le dijeron entonces los otros discípulos, ¿por qué no despides a esta multitud? Pero nuestro Señor le respondió que no iba a hacerlo así, sino que pediría a la gente que se sentase en grupos y entonces les daría de comer. Usted puede leer este mismo incidente en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9. A estos mismos hombres que estaban en ese momento actuando como consejeros, luego les veremos desempeñando el papel de camareros, sirviendo a la multitud que después de todo era la función que les correspondía. Por cierto, esto nos da la ocasión de decir que con frecuencia en círculos cristianos hay demasiadas personas que como aquellos discípulos anhelan ocupar una posición destacada o simplemente dar consejo a los demás. Carecen de un discernimiento espiritual adecuado y no son conscientes de que son ellos precisamente los que debieron tomar la iniciativa de adoptar una posición de servicio, como testigos de Jesucristo alimentando a las multitudes que tienen hambre. En este caso el Señor hizo que hablase Felipe y Felipe opinó que no tenía suficiente dinero para comprar pan para toda esa multitud y como Felipe y Andrés estaban juntos, Andrés habló a continuación. Entonces vemos acá que Felipe al presentarse a una prueba sorpresa, ¿verdad? de Jesús, Jesús le había entonces preguntado eso para que él pudiese analizar su corazón, ¿verdad? Para que él pudiese darse cuenta dónde estaba puesta su confianza, en quién iba a recurrir cuando estaba en dificultad. ¿Y en quién recurrió? Recurrió entonces sus cálculos, en su capacidad. Se fijó en el problema y no en lo que Jesús podía hacer a través de ese problema. Dice entonces Andrés, habla en el versículo 9 y dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Andrés había estado caminando entre la multitud, evaluando la situación. Podemos ver allí a Andrés y a Felipe actuando juntos en este asunto.
Felipe dijo que el dinero de la tesorería no era suficiente para alimentar a esa multitud. Andrés, por su parte, dijo que todo lo que pudo encontrar fue un joven con 5 panes de cebada y 2 pececillos. Ahora recuerda usted que no se trata aquí de las grandes barras de pan que se venden ahora en las panaderías y supermercados. Eran más bien como los panes pequeños que se usan para las hamburguesas, de tamaño adecuado para poner en su interior un pececillo. Eso era todo lo que el pobre Andrés había podido encontrar. Pero las perspectivas no eran muy esperanzadoras y dijo, ¿qué es esto para tantos? Los panes de cebada, según historiadores cuentan, es un pan que no tiene mucho mérito. Es hecho entonces con pocos ingredientes por aquellas personas de escasos recursos, porque había mucha hambre en esa región. Entonces era dura, pero era apta más bien para animales y personas de escasos recursos. Era entonces un pan que no podía ser, ¿cómo se dice? No podía ser disfrutado demasiado. Entonces, vemos acá que Andrés le encuentra a este muchacho, que al hacerlo diminutivo podemos también pensar en un niño, ¿verdad? Pequeño, o alguien que está más o menos en la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Con esto en sus manos. Quizás él salió de su casa para su provisión por el camino, ¿verdad? Entonces, él ofrece lo poco que tiene. Él estuvo dispuesto a compartir lo poco que tenía con la multitud, porque no le vemos ahí él quejándose o guardándolo, sino que lo ofreció al instante, lo poco que tenía. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5.000 hombres. Ya dijimos anteriormente que habrán reunidas allí 15.000 personas. Esta cifra se obtiene al calcular una mujer y un niño por cada hombre. Ahora el Señor Jesús alimentaría a la multitud. Aquí hay algo que creemos que es interesante destacar. Si uno tiene 15.000 personas para darles de comer, esa es verdaderamente una gran responsabilidad. Si dispone de 5 panes y 2 pececillos, más los 200 denarios mencionados, estos son realmente todos los recursos disponibles. Si un comité asesor hubiera entregado un informe detallado de los recursos y las responsabilidades, habría llegado a la conclusión de que no se podía hacer nada. Como usted ve, lo que le faltaba añadir a este cálculo son lo que llamaremos las matemáticas de un milagro. Le faltaba a Jesús, es decir, les faltaba todo. Jesús le dijo pues que mandaran a los hombres que se sentaran. Ahora el evangelista Marcos enfatizó en su relato el hecho de que se sentaron por grupos. Marcos dice entonces que los sentó de a 50, de a 100, quizás también por región, ¿verdad? Porque se creía también que en aquella época ellos se vestían así, había colores de ropas también de acuerdo a la región, entonces cada región se sentaba entonces con su propia gente, con sus propios conocidos, de 50 de a 100. Imagínense lo que habrá sido mirar entonces de lo alto toda esa multitud, ¿verdad? Una colorida multitud entonces desde arriba sentado en orden. Jesús les dio a ellos solamente una orden, que se sentaran allí. Toda esa multitud no sabía de dónde, por qué precisamente tenían que sentarse, de dónde Jesús iba a sacar tantos panes para ellos, para alimentarlos, pero ellos obedecieron y se sentaron, a pesar de ver entonces los pocos recursos que ellos disponían. No se quedaron ellos ahí protestando que esos peces eran demasiado pocos, esos panes eran casi nada, que esos 200 denarios no iba a dar ni para el 1%. Ellos obedecieron entonces el mandato de Jesús y se sentaron en orden. Entonces el milagro ocurre cuando este niño estuvo dispuesto a dar en manos de Jesús, dejar en manos de Jesús los pocos recursos que tenía. Entonces si nos ponemos a pensar, el pan de cebada nos representa a cada uno de nosotros, sin mucho mérito. Somos como aquel niño, pero en manos de Jesús puede usar para muchas vidas, ¿verdad? Un pan que quizás representamos ese pan, ¿verdad? Porque tenemos mucho pecado en nuestro corazón, en nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Somos egoístas, orgullosos, pero en las manos de Jesús nosotros podemos ser de bendición para muchas personas. Los pocos recursos, los pocos talentos, las pocas virtudes que tenemos, entonces en las manos de Jesús
son muy útiles. Somos como ese niño pequeño también, pero que si estamos dispuestos, entonces podemos hacer y Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros. El orden entonces permitió ver el tamaño del milagro. El orden que nos da de acuerdo a la Escritura nos ayuda también a dimensionar la obra de Jesús en nuestras vidas. Si nosotros nos ponemos a pensar, muchas veces yo también calculé cómo es que llegaron a contar ellos 5.000 personas, ¿verdad? Por la mitad ya se hubieran perdido en el cálculo, ¿verdad? Pero si están sentados en orden es más fácil de calcular también cuántos exactamente de personas estaban, ¿verdad? Entonces, el orden que Jesús les dio, en el que se sentaron, les ayudó a ellos a calcular cuántas personas estaban ahí y a los discípulos ver entonces cuántas personas realmente comieron, ¿verdad? Y se beneficiaron de ese milagro. Así también en nuestras vidas, el orden que nos da entonces para poder llevar nuestras vidas a través de la Escritura, ¿verdad? Nuestro manual de instrucciones también nos ayuda a poder dimensionar la obra que Jesús va haciendo en nosotros, porque vamos creciendo, vamos nosotros aprendiendo, vamos entonces nosotros desaprendiendo también costumbres y malos hábitos. Y también nosotros así dimensionamos la obra que Jesús hace en nuestras vidas. ¿Qué hace entonces Jesús? Posteriormente dice, tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracias, los repartió entre sus discípulos, entre los que estaban recostados. De igual manera hizo con los pescados, dándole cuanto querían. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Un profesor universitario entonces acá nos relata una historia de aquellos que no creen en todo lo que Dios ha dejado revelado aquí en la Biblia. Trató de descartar este milagro, explicando que los discípulos previamente habían reunido esos panes y peces y que los habían almacenado en una cueva, a fin de que el Señor Jesús retrocediese hasta ese lugar donde los discípulos simplemente se las pasaba debajo de su brazo, oculto bajo una túnica suelta. Esta acción habría sido algo como un truco ingenioso. El único problema de esta explicación es que tal sistema no habría funcionado. Necesitaríamos tener más fe para creer en esta supuesta explicación que para aceptar los hechos, tal como realmente ocurrieron. En primer lugar, podríamos preguntarnos, ¿dónde en aquella región encontrarían una panadería con la capacidad de preparar tantos panes? Al menos entonces de que contrataran a todos los panaderos y todas las panaderías entonces de 3, 4 ciudades, ¿verdad? Juntas. ¿Y dónde conseguirían tantos peces en tan poco tiempo para esta ocasión? No tenemos indicio alguno de que Andrés y Pedro hubieran estado pescando. Y esta explicación pues es tan absurda como ridícula. Entonces, hay también otro problema con esta explicación. Tantos panes almacenados en una parte también, una parte o los primeros que fueron metidos ya se hubieran descompuesto, ¿verdad? Porque tardarían también unos cuantos tiempos para poder reunir la cantidad necesaria. Entonces la explicación es que aquí ocurrió un milagro. Cuando usted incluye a Jesús en esto y lo suma en la columna de los recursos disponibles, tiene más que lo suficiente. ¿Qué era entonces lo que teníamos en nuestra columna de recursos? Eran entonces lo que el niño tenía en sus manos, más los 200 denarios entonces en la bolsa y más Jesús. ¿Pero se necesitó usar el dinero de la bolsa para eso? No, ¿verdad? Solamente se necesitó usar lo que el niño traía consigo, ¿verdad? Los 5 panes y los 2 pececillos, para dar de comer a toda esa multitud. El hecho es que sobraron 12 cestas de alimentos. Ahora eso no quiere decir que eran migajas. Hay quienes creían que quizás una persona mordió un bocadillo y al ver otro más grande ponía el primero a un lado para coger el más grande. Así los pedazos serían aquellos sobrantes que habían sido comidos parcialmente. Pero eso no fue así. Había 12 cestas de bocadillos que no habían sido tocados. Ahora, ¿sabe usted lo que esto significa? Significa que la multitud tomó todo lo que quiso comer. Y no olvidaremos que muchas personas en aquella época sufrían de hambre con frecuencia. Había mucho entre la multitud aquel día y en aquella tierra que por primera vez en sus vidas llenaron de veras sus estómagos. Realmente cuando el Señor Jesús hace algo, lo hace bien. Entonces vemos ahí también otra cosa para destacar.
El orden en el que Jesús entonces reparte los panes dice que primero le dio a sus discípulos y después estos discípulos entonces sirvieron como camareros para entregarle a todas esas personas. Ellos entonces vieron de primera mano el milagro que Jesús hizo. En su incredulidad entonces ellos vieron luego entonces y creyeron que Jesús era entonces más que suficiente para saciar cualquier necesidad. Así también nosotros, cada uno de nosotros somos llamados a ser participantes. Entonces, la incredulidad de los discípulos no les descartó a ellos de la obra, sino que ellos vieron de primera mano lo que Jesús podía hacer. Ellos primero recibieron entonces de mano de Jesús los alimentos y ellos repartieron, sirviendo entonces, tomando la posición que ellos debían de tomar al principio, que es la de servicio y la de instrumento de Jesús. Entonces vemos aquí que Jesús se revela como alguien mucho más grande que nuestras necesidades, un recurso inagotable, mucho más superiores, ¿verdad? Que da con creces hasta que sobre y abunde, ¿verdad? Y acá se cumple también lo que está escrito en Isaías 55, 1 al 3, podemos buscar. Podemos compararlo, entonces relacionarlo con lo que Jesús hizo aquí. Si alguien lo encuentra, entonces puede leerlo bien fuerte. Isaías 55, 1 al 3. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a la vida. Gracias. Vemos ahí entonces que podemos compararlo con eso. Jesús en ese momento estaba llenando el hambre físico de esas personas, pero más adelante entonces, ven los versículos que estaremos estudiando a continuación, vemos que Él hace un discurso acerca del pan de vida. Entonces enfatizando en este versículo del capítulo entonces de Isaías, invitándole a esas personas que se acerquen y se sacien lo que espiritualmente va a saciar el vacío de esas personas, lo que ellos estaban buscando y necesitaban en realidad. Entonces el último dice, entonces aquellos hombres al ver la señal que Jesús había hecho dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Vemos aquí sin lugar a dudas que estaban siguiendo a Jesús porque hacía milagros. Y creemos que para poder salir de aquella multitud, Jesús hizo otro milagro. La razón por la cual se apartó de la multitud era porque querían hacerle rey. Ahora alguien dirá, ¿y acaso no es rey? Sí, es verdad que vino a este mundo como rey. Eso es verdad. Pero este no era el camino por el cual llegaría a ejercer su realeza. Vemos que Jesús en ningún momento se apartó también del propósito que Él tenía. Entonces Él vino al mundo tomando forma de hombre, entonces haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, luego resucitar para poder salvarle a la gente de sus pecados. Él quería entonces, Él iba a ejercer esa realeza, pero no de la forma en la que ellos esperaban, ¿verdad? El Mesías que ellos estaban esperando, esta multitud estaba esperando y relacionaba, no era entonces coherente o igual al Mesías que Jesús era en realidad. Ellos estaban buscando entonces saciar lo que es físico, ¿verdad? Sus hambres, que Jesús le librara también del dominio de Roma, que pudiese establecer un reino y un gobierno ahí como en la época de David, ¿verdad? Ellos querían volver a eso, ¿verdad? Buscaban más ellos un Mesías político, pero Jesús no quería eso, entonces Él se apartó, porque su propósito era otro.
Y vemos que después se encuentra con estas personas otra vez y les explica entonces cuál es su propósito. Como estábamos diciendo al principio, Juan, después de cada milagro, el Evangelio de Juan incluye entonces una explicación espiritual de lo que ocurrió en ese lugar, ¿verdad? ¿Qué es lo que Jesús quería enseñar a través de esto? Y después de estas palabras, después de estas enseñanzas, dice, al oír, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que estos discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Vemos que muchos de sus discípulos, luego de la explicación del pan de vida, entonces le deja de seguir. Esas mismas personas que se alimentaron, que vieron el milagro, que vieron entonces el poder de Jesús, su soberanía, vieron entonces el poder que Él tenía acerca de las circunstancias, las dificultades, lo que parecía imposible. Entonces, al ver que ellos tenían que renunciar muchas veces a sus ideas, a sus concepciones, a sus necesidades y adaptarse más bien al modo de Jesús, ellos decidieron simplemente apartarse. Decidieron abrazar entonces la vida que llevaban, decidieron abrazar sus ideas erróneas, decidieron entonces abrazar sus costumbres, lo que ellos creían que el Mesías debía de hacer. Y se apartaron. Muchos de sus discípulos entonces dejaron de seguirle después de esto. Y esto nos enseña entonces, podemos sacar esta enseñanza de que muchas veces nosotros, cuando enfrentamos una situación difícil y una prueba, muchas veces ponemos nuestra mirada y nuestra confianza erróneamente en otras cosas, ¿verdad? Muchas veces recurrimos último a Jesús. Buscamos como por nuestros cálculos, nuestros recursos, nuestra capacidad, como hizo Felipe, lo que nosotros tenemos, y último recurrimos a Jesús cuando ya no hay salida, ¿verdad? Y esto nos enseña también a que tenemos que ser más dependientes de Jesús, que Él siempre, entonces, cuando está en nuestra lista de recursos y cuando está entonces nuestra confianza enteramente puesta en Él, cualquier cosa que nosotros enfrentemos entonces va a sobrar y va a abundar y va a bendecir a muchas otras personas también. Podemos entonces llegar a ser canal de bendiciones. Simplemente debemos de poner lo poco que nosotros tenemos en las manos de Jesús. Y no decir entonces de que, ¿qué es esto para tantas personas? Como dijo Andrés, ¿verdad? No menospreciar, sino creer que Jesús puede utilizar esos pequeños recursos y hacer grandes cosas a través de eso. Entonces eso es todo, entonces lo que es el estudio de este viernes, y que el Señor les pueda bendecir.